Hola, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer un bolso a trapillo utilizando puntadas básicas, súper fácil de seguir y perfecto si estás empezando en el mundo del crochet. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestra cartera: trapillo de 2 centímetros de 3 diferentes colores, 2 aros de 3 centímetros, 2 mosquetón de 3 por 5, 2 marcadores, ganchillo número 7, aguja lanera, tijeras y 1 metro. Comencemos. Ya tengo la base hecha, les dejo el video aquí arribita o en la descripción, y el total de hileras que hice: 1, 2, 3, 4, terminamos con un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, tal como terminé en el video. Ok, vamos a cerrar usando el ganchillo número 7. Jalamos en la primera cadenita, ingresamos, vamos a jalar ese mismo trapillo que estamos jalando hacia atrás. Tiene 2 hebras, vamos a ingresar de esta manera, ok, dejando la hebra de enfrente acá y tomamos la de atrás de esta manera. Agregamos la orejita en el ganchillo, apretamos, dejamos la hebra de adelante de la misma medida que estas. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Aquí vamos a hacer puntos bajos en todo alrededor, en cada cadenita. Vamos a tomar la hebra de arriba de la cadena y la lomita para que le dé más fuerza al cuerpo de nuestro bolso. Puntos bajos, punto sobre punto sin hacer aumentos. Se me pasó medirles: 23 centímetros, 6 centímetros y medio. Entonces voy a seguir haciendo puntos bajos en todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos. Vamos a cerrar. De esta manera siempre vamos a cerrar al hacer la segunda hilera de puntos bajos, porque vamos a hacer otra hilera igual. Ahí vamos a ingresar en esa misma hebra que estamos llevando hacia atrás, así, no en el punto bajo, sino que al ladito. Ok, tomamos trapillo, jalamos, lo dejamos igual que estas, no lo aprieten tanto, ya que entonces los puntos les quedarán inclinados, así. Y vamos a hacer otra hilera de puntos bajos, pero acá solamente tomando la cadena, así. En todo alrededor sin hacer aumentos. De hecho, ya no vamos a hacer aumentos, solo punto sobre punto. Ok, terminé de hacer la segunda hilera. De esta manera vamos a cerrar siempre cuando vayamos a empezar la puntada que les voy a enseñar. En esta cadenita agregamos y lo pasamos hacia atrás. Ok, de igual manera en esa hebra que estamos pasando hacia atrás, ingresamos, tomamos trapillo, apretamos y aquí vamos a hacer el cambio de color. En este caso le agregaré el blanco. Entonces voy a agregar el color blanco, dejando para luego esconder. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ok, este restante hacia adelante de esta manera. No vamos a cerrar, de esta manera hacia atrás del trapillo, y vamos a estar haciendo los puntos en cada punto bajo, pero en la base. Ahí
En la base de cada punto bajo vamos a hacer la puntada. Entonces de esta manera, no así, pasando por el trapillo que estoy sosteniendo, de esta manera, y vamos a ingresar aquí en el primer punto bajo en la base. Trapillo así de esta manera para que a la hora que lo pasamos hacia adelante salga el lado plano y se vea bonito. Y pasamos por las 3. Tenemos 1, 2, 3. Tomamos trapillo y pasamos por las 3. ¿Ok? Luego jalamos para que esto se cierre más. No voy a cortar ya que estaré utilizando este mismo color. Este color va a ser el principal. Listo. El color que vamos a usar en la base es el que se va a ver más. ¿Ok? Entonces sería el marrón. Ahora nuevamente de esta manera, así, y en la base del siguiente punto bajo. No nos vamos a saltar ningún punto bajo. Punto sobre punto. Pasamos por 3. De esta manera, siguiente punto bajo. Voy escondiendo la hebra. Trapillo de esta manera. Pasamos, damos altura, que quede el mismo nivel las 3. Tomamos trapillo y pasamos por todas. ¿Ok? Siguiente de esta manera. Vamos escondiendo acá. Damos altura y pasamos por las 3. De esta manera, atrás del trapillo, adelante, tomamos trapillo, damos altura y pasamos. Terminaré de hacerlo y regreso con ustedes. ¿Ok? Estamos en el último punto. Recuerden, de esta manera. Pasamos por 3. Ahí. Y vamos a cerrar. Jalamos. Ingresamos en la primera cadenita acá. ¿Sí? Está esta, pero esta es parte del punto. Tal como estas. Y se ve acá la cadenita en la parte de arriba. Ingresamos. Tomamos la hebra y la pasamos hacia atrás. Así. Dejamos de la misma medida. Ingresamos justo de igual manera el mismo trapillo que jalamos hacia atrás. Tomamos hebra. Apretamos. Ahí. No voy a cortar el color blanco ya que haré 3 hileras de ese mismo color. Ok. Entonces no lo voy a cortar. Si ustedes quieren cortarlo lo pueden hacer y luego esconderlo por debajo de los puntos. Ahora vamos a hacer 2 hileras de puntos bajos. Ya sea de que cambien de color, yo lo voy a hacer del mismo. Entonces vamos a tomar el trapillo de su preferencia y lo pasamos hacia enfrente. ¿Listo? Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Y hacemos puntos bajos en cada cadenita que se ve acá. Ahí. Ahora, si vemos por este lado, así, en medio. No vamos a tomar acá abajo. En medio, justo tomando solamente las 2 hebras de la cadena. ¿Ok? Haciendo punto sobre punto. Punto bajo. Sin hacer aumentos. Solo punto sobre punto. Terminé de hacer mi último punto bajo. Vamos a cerrar en esta cadenita. Si ustedes gustan, siempre marquen con un marcador la cadenita que se hace haciendo los primeros 2 puntos. ¿Ok? Esta de arriba. Vamos a ingresar. Lo pasamos hacia atrás. Ingresamos ahí abajito de esa hebra que estamos pasando hacia atrás. Tomamos trapillo. Apretamos dejándolo de la misma medida que las otras. Ahí. Que estas. Tomamos trapillo. Y paso hacia adelante. Haciendo una cadenita. ¿Ok? Y vamos a hacer puntos bajos en cada cadenita también. Siempre de esta manera.
Ok, ya hice el último punto bajo, vamos a cerrar. Tenemos las dos hileras de puntos bajos, ahora vamos a hacer la puntada, pueden cambiar de color. Cortan acá si ya no lo van a usar y agregan el otro color diferente que quieran agregarle. En este caso yo le voy a seguir trabajando con el blanco. Como les comenté, voy a hacer 3 hileras de lo mismo. Así. Y pasamos hacia atrás del trapillo y el punto bajo en la base. Ingresamos, tomamos trapillo, damos altura y cerramos por todas. Ok, nuevamente siguiente punto bajo sin saltarnos ningún punto bajo. Ok, de esta manera. En todo alrededor, una vez lleguen hasta acá, cierran en esta cadenita y hacen las 2 hileras de puntos bajos tal como hicimos acá. Luego de hacer las 2 hileras de puntos bajos, comenzamos con lo que es la puntada tal como lo estoy haciendo. Entonces seguiré trabajando hasta el alto deseado y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis vueltas correspondientes. Voy a cortar y cerramos formando una cadenita aquí en la última en medio y pasando a través de la lomita. Escondemos bien por debajo de los puntos, que tenga la misma medida que las otras. Ahí acomodamos bien, luego escondo el trapillo le agregué relleno para que vaya tomando su forma. Una vez terminé de hacer la puntada, hice una hilera solamente de puntos bajos. Hice 1, 2, 3 del color blanco, 2 del color naranja y nuevamente 3 del color blanco. En total hice 8 veces la puntada, ¿ok? Siempre dejando una hilera de puntos bajos de por medio. La medida sería 23 centímetros, 29 centímetros. Ahora vamos a hacer el asa. Ok, voy a hacer el asa, estaré utilizando estos mosquetones. Ingresamos el ganchillo a través del mosquetón, dejamos hebra para luego esconder, tomamos, lo ingresamos hacia adelante, esta hebra hacia adelante, tomamos trapillo y hacemos una cadenita. Ok, ahí. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Así. Cadenita de altura. No se trabaja en la cadena de altura, sino que en la siguiente. Tomando la cadena completa, hacemos puntos bajos. 2, 3 y 4. Cadenita. Seguimos trabajando de esta forma hasta hacer 20 vueltas. Ok, estoy terminando. Ahí. Por acá, en cada línea de lomitas hay 2 vueltas de puntos bajos. Entonces aquí hay 1, 2, aquí hay 1 y 2.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 20 vueltas en total. Ahora vamos a hacer una cadenita. Y acá vamos a trabajar en la misma puntada que hemos trabajado en el cuerpo de nuestro bolso. De esta manera, ¿sí? Por la parte de atrás de este trapillo. Y vamos a ingresar aquí, que por la parte de enfrente es saliendo en la base de los puntos bajos, ¿ok? Ahí, justo en la conexión de dos puntos, esta con este. Ahí está, la B. Van a ser 1, 2, 3, 4 en total. Entonces, de esta manera, ¿sí? En la base del punto bajo de la parte de enfrente. Y cerramos. Ahí. Siguiente. Damos altura, tomamos trapillo y pasamos por las tres. De atrás hacia adelante. Con cuidado. Ahí el último. Pasamos por todas. Así. Una cadenita de altura, damos vuelta y en este caso vamos a hacer puntos bajos. ¿Sí? Segunda cadenita, toda la cadena completa. 1, 2, 3 y acá justo la última cadena, 4. Cadenita, damos vuelta y volvemos a hacer la misma puntada que hemos hecho acá. De atrás, ahí en la base. Damos altura, tomamos trapillo y pasamos por todas. Así. Terminando entonces esta puntada, hacen una cadenita. Siempre hay que hacer una cadenita para dirigirnos a la siguiente vuelta. Puntos bajos, luego cadenita, esta puntada, luego puntos bajos y hacemos esta puntada. Voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras en total. Ahora vamos a hacer la cadenita de altura, damos vuelta y hacemos 19 hileras nuevamente de puntos bajos. Ok, ya que la última, la número 20, vamos a agregarle el mosquetón. Entonces vamos a estar trabajando nuevamente tal como hicimos acá en 19 hileras en total. Ok, estoy terminando mi hilera número 19, cadenita, y ahora damos vuelta, agregamos el mosquetón, así de esta manera, y como siempre, hacemos los puntos bajos, ingresando por el mosquetón, ok, regular. Ahí está el último. De esta manera. Y culminando con una cadenita. Dejamos trapillo para esconderlo bien. Apretamos. Y escondemos. Esta va a ser la parte derecha donde se ven la puntada. Esta es la parte de atrás. Entonces vamos a esconder este trapillo por la parte de atrás, ok, en todos estos puntos. Ok, terminé de esconder. Esto mide 48 centímetros y de ancho 4 centímetros. Ahora vamos a agregársela. Acomodan bien lo que es el bolso
y encuentran las esquinas, ¿ok? Para que no les vaya a quedar a un lado o les va a quedar chueco. Entonces empiezan a hundirlo así, de esta manera. Así. Que les quede igual. Agregamos acá los aros de 3 centímetros. Así. Ahora vamos a agregar acá. Y le pueden agregar cualquier accesorio. Y listo, así de fácil puedes hacer tu bolso. Espero que lo intentes y si te gustó déjame tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.